Cuando cambias entre Dysport y cualquier otro neuromodulador aprobado por la FDA, puede ser confuso, ya que no tienen la misma equivalencia de unidades. Puede ralentizarte porque tienes que hacer un cálculo mental cuando has usado la dilución recomendada por el fabricante. ¿No sería útil no tener que hacer ningún cálculo mental? Por ejemplo, ¿no sería útil si cada décima de cc de, digamos, Botox entregara la dosis equivalente a una décima de cc de Dysport y viceversa? Al hacer eso, el riesgo de subdosificación o sobredosificación disminuye cuando cambias de Dysport a cualquier otra neurotoxina que puedas usar en tu consultorio. Hay un poco de matemáticas involucradas, pero no es complejo y te lo mostraré aquí. Esta es la ecuación. U es el número de unidades que tienes a mano. Du es el número deseado de unidades que te gustaría tener en el dB, que es tu volumen deseado. Y X es lo que resolvemos. Este es el volumen de diluyente que agregarás al frasco completo para lograr tu rendimiento deseado, o el dV, que es tu volumen deseado. Repasemos un par de ejemplos rápidos, ya que la mayoría de los practicantes ya están usando la dilución de Botox, recomendada por Allergan de 212 cc por cada frasco de 100 unidades. La mayoría sabe que esta dilución produce 4 unidades en cada décima de cc, así que mostremos cómo esta ecuación resolvería esos 212 cc. Nuestro primer paso es multiplicar cruzado. 100 unidades de Botox por 0.1 cc igual a 10 unidades por cc. 4 unidades por X igual a 4 unidades. Ahora divido las 10 unidades por cc entre 4 unidades. Lo ilustraré aquí. En la fórmula matemática usual, las unidades se cancelan y cuando haces la división, 10 dividido por 4 es 2.5 cc. Y ahora de vuelta a nuestra pregunta original de cómo podemos facilitar las cosas cuando usamos neurotoxinas que no son equivalentes en unidades, como sería el caso si cambiáramos entre Dysport y Botox. Dysport se suministra en frascos de 300 unidades. Con respecto a la potencia, la literatura nos dice que 10 unidades de Dysport son aproximadamente equivalentes a 4 unidades de Botox, ya que esa es nuestra relación de conversión. Aquí está nuestra ecuación. 300 unidades es lo que tenemos en un frasco, para tener la misma potencia por volumen con Botox. Queremos tener 10 unidades en cada décima de cc y multiplicamos cruzado. Calculamos como antes. 300 unidades por 0.1 cc igual a 30 unidades por cc. Y 10 unidades por X igual a 10 unidades. Luego, dividimos 30 unidades por cc entre 10 unidades. Las unidades se cancelan y llegamos a 3 cc. Al usar diluciones que producen rendimientos con potencias equivalentes, es menos probable que subdoses o sobredoses las áreas de tratamiento.